Y hay algo que me conmueve mucho de este sermón, de esta mañana, amados hermanos, es la gran responsabilidad que tiene el predicador, pero también la gran responsabilidad que tiene el oyente. Y hay un punto, hermano, de cruce en donde el predicador tiene la obligación de predicar la palabra de Dios con fidelidad y entrega esa responsabilidad. Y empieza el punto en donde el que escucha la palabra de Dios tiene la responsabilidad delante de Dios. No solamente de recibir la palabra, pero esforzarse para entender lo que se dice desde el púlpito el día domingo. Hermanos, debemos de luchar con todas nuestras fuerzas para poder captar lo que el Señor nos está hablando. ¿Sabe por qué? No porque seamos tontos, disculpe la palabra. No porque no sepamos tanto, sino porque el pecado imposibilita, ¿sí? Pone dificultad para que el mensaje de la palabra del Señor llegue a nuestros corazones. Eso no es de parte de Dios. Eso es un obstáculo de nuestra rebelión en contra de Dios. Dios quiere que entendamos la palabra. Y hay tanta dificultad, yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, hay tanta dificultad desde acá arriba porque hay un hombre pecador tratando de comunicar verdades insondables de la palabra de Dios, y hay tanta dificultad interna como externa para comunicar esa palabra, pero también allá hay tanta dificultad interna como externa queriendo impedir que la palabra del Señor llegue al corazón y esa palabra germine para producir vida verdadera. No una vida de religión, no una vida de apariencia, sino una vida que verdaderamente se puede decir que es una vida creada por Dios. Y este mensaje, hermanos, creo que es uno de esos tantos mensajes que personalmente me confrontan con esto y espero que lo confronten a usted. Por favor, abra la Biblia en Mateo 27 del versículo 3 al 10. ¿Lo tienen? Mateo 27 del 3 al 10. Y dice la palabra del Señor: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre, o sea, es dinero envuelto en un asesinato. Y después de celebrar consejo, compraron con estas monedas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor había, esa palabra es clave, ordenado. Esa palabra ordenado nos habla del control absoluto y soberano de Dios en todas las cosas.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia al dejarnos, Señor, nosotros poder contemplar estas verdades y pensamientos tan gloriosos y tan grandes acerca de tu palabra. Amén. El título de hoy es La ineficacia de la conciencia. Y surge una pregunta importante para nosotros hoy al ser confrontados con este texto. ¿Cuál es el problema de la moralidad consciente desde la perspectiva de Dios? ¿Entiéndelo? ¿Cuál es el problema de la moralidad consciente? O sea, estar consciente de lo bueno y de lo malo delante de Dios o desde la perspectiva de Dios. El problema, amados hermanos, es que la moralidad concientizada no es suficiente para arreglar el problema del hombre con Dios, ni mucho menos para darle comunión a una criatura pecadora con el Dios creador. Cuando hablamos de la conciencia, hablamos de ese sentimiento interior que permite distinguir el bien y el mal. No se necesita ser cristiano, hermano, entendamos esto, para saber el bien y el mal. Todo hombre puede discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Mateo 27, 3 al 10 nos muestra el trágico fin de Judas Iscariote, quien después de haber traicionado a Cristo se suicidó. ¿Sabe por qué se suicidó? Porque no pudo con el cargo de conciencia. Sabía que había cometido un pecado. Sabía que había hecho algo que estaba mal. Judas se ahorcó no por falta de conciencia, sino porque tenía una conciencia. La conciencia es una de esas características que posee todo hombre, sea cristiano o no, sea joven o no, sea niño o no. En realidad la conciencia es un regalo de Dios, pero es insuficiente, como la Biblia nos muestra. La conciencia ayuda a distinguir entre el bien y el mal, pero las escrituras nos enseñan que es un error confiar en la conciencia. Porque la conciencia está corrompida. Vaya conmigo a Tito 1:15, por favor. La conciencia está corrompida por causa del pecado. Y aunque ayuda para discernir el bien y el mal, es insuficiente para traernos a una relación con Dios. Algunos piensan que es suficiente tener conciencia. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Eso es lo que define a un incrédulo. Alguien que no cree en Dios. Alguien que no cree en Cristo. Que la conciencia esté corrompida es por causa de un corazón engañado que vive en pecado. La Escritura sigue diciendo que estos que tienen su conciencia corrompida
profesan, si ve más adelante, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan y así se hacen abominables, desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Hermanos, podemos ver lo importante. Todo hombre que tiene una conciencia y que puede discernir el bien y el mal, dice que conoce a Dios, pero en realidad no lo conoce. Profesan cosas buenas, profesan moralidad, profesan cierto tipo de fe, pero no conocen a Dios, dice la Escritura. Qué peligro es la conciencia cuando se toma por nuestro estandarte, ¿verdad? O por nuestro centro, en donde vamos a confiar más en la conciencia, en nuestra habilidad de poder discernir lo bueno de lo malo. Es un peligro, porque al hacer eso, en confiar en nuestra conciencia y pensar que eso es suficiente y que eso puede ser un estándar mayor a la palabra de Dios y mayor a Dios, nos lleva a cometer errores como estos hombres, que a pesar de que su conciencia está corrompida, sin embargo pueden decir, yo conozco a Dios, yo voy a la iglesia, yo hago en la iglesia. Y la Biblia dice que aunque ellos profesan, sus hechos niegan esa profesión. Y por hacer eso se convierten delante de Dios como hombres abominables, desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Es que es correcto, porque una falsa espiritualidad jamás va a poder producir vida. Jamás. La palabra nos enseña eso. No hay vida en donde hay muerte interna. Nuestro texto del versículo 3 al 5 nos muestra el remordimiento mortal de Judas. Judas sintió remordimiento por haber traicionado y entregado a Cristo. Esto le causó un remordimiento tan profundo que lo llevó a la muerte. Y no cualquier muerte también, sino una muerte en la cual pecó ante Dios. Porque se rebeló en contra de Dios, quitándose la vida a él mismo. La vida de Judas fue un fracaso, porque teniendo la oportunidad de ser salvo, teniendo la oportunidad de acudir a su Señor, a Cristo, prefirió el dinero, el engaño, la traición y la muerte. En ese orden. Por eso es que si ustedes captan en la lectura del Nuevo Testamento, los evangelios, a Lucas siempre se le pone de último. A Judas. Y Judas nunca se le ve buscando el rostro de Cristo. Es muy diferente a Pedro. Pedro sí tenía vemos la inmadurez espiritual que creció, pero él siempre buscaba a Cristo. ¿Se recuerda? Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Y hubiera sido suficiente para que Pedro se fuera. Sin embargo, él continuó a los pies de su Señor. Pero en los evangelios siempre se muestra a Pedro como el primero, el principal, y a Judas como el último. Y siempre se añade el que le entregó. Eso nos dice mucho de aquellos que deciden ir tras su pecado
espiritualmente, aquellos que deciden ir detrás de su pecado, siempre están atrás como Judas. Estar atrás espiritualmente, ¿sí?, es una señal de extravío, de irrelevancia, de debilidad, de abandono. Hermanos, ¿qué importa si usted es el último en la cola cuando va a una comida que lo invita? ¿Qué importa si come de último? ¿Qué importa? ¿Qué importa si usted es el último que compra? ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Qué importa si usted es el último que obtiene la mejor oferta? Pero ¿sabe qué es lo que verdaderamente importa? Es que los cristianos nunca están detrás ni últimos en esa manera espiritual. Pero espiritualmente, como se le adjudica a Judas estar detrás, es una señal de pobreza, abandono, irrelevancia, desinterés, apatía. ¿Y sabe qué? Eso es verdad en muchos ahora. Siempre quieren ir a la iglesia de último. No quieren pertenecer a nada profundo, no quieren entrar en las raíces de la fe cristiana. No, un poco acá nada más. Con ir es suficiente. Una vez al mes, una vez al año. ¿Sabe que esos son síntomas de una vida espiritual en decadencia? Tratar de ser autónomos o tener una autonomía de Cristo y de su pueblo es síntoma de una vida espiritual que está en problemas. Jesús lo sabía. La escritura en Juan 6 va más allá de solamente darle el último lugar a Judas, sino que ahí se nos dice que Jesucristo mismo conocía que Judas era un diablo. Jesús sabía que Judas no creía en él. En el capítulo 6 de Juan, la conversación giraba en torno a lo difícil que era para los hombres escuchar la palabra predicada por Cristo Jesús. Se recordará que los discípulos se escandalizaron y empezaron a decirle a Cristo: Señor, ¿qué palabra más dura es esta? ¿Quién la va a poder soportar? Y Jesucristo los invitó a decirles: ¿quieren irse ustedes con ellos? Váyanse también. ¿Se escandalizan ustedes por la palabra de Dios? Pero aquí vemos un contraste asombroso. Los discípulos no dijeron: sí, nos vamos, porque no. Salió quien Pedro en el primer lugar y respondió y dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y añade Pedro y dice: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 68 al 69. Pero Jesús le responde a Pedro, le dice: no tan rápido, Pedrito. Jesús les declara: y ¿no los he escogido yo a ustedes? ¿No os he escogido yo a vosotros? Y uno de vosotros es un diablo. Y se refería a Judas Iscariote, porque él era el que le entregaría. Cristo sabe. Hermanos, no hay engaño más
inútil que aquel que piensa que puede engañar a Dios con su vida espiritual. ¿Comprende eso? Dios conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo más profundo de nuestra vida. Él conoce todo lo de los hombres. No importa en dónde estés. No importa que te metas en 4 paredes oscuras, que nadie te ve. El Señor conoce todo acerca del hombre. Pero Judas, nos dice el texto, que al ver que Jesús había sido condenado, que de acuerdo a él mismo y a los líderes judíos y a Poncio Pilato, Jesucristo fue condenado porque era digno de muerte. Ese era su castigo. Ese había sido el veredicto. Cuando Judas entendió que Jesucristo iba a recibir la pena de muerte por las acusaciones, la Escritura nos dice, en el versículo 3 al 5, que él sintió un remordimiento. Y aquí es importante explicar esto. Mateo usa la palabra que se traduce como arrepentimiento acá. Esta palabra expresa la idea de volverse, o escuche, o de cambiar de actitud, ya sea para hacer el bien o como para hacer el mal. O sea, alguien quiere hacer el bien y cambia de manera repentina y de repente quiere hacer el mal. Esa palabra da esa idea, o a la viceversa. Alguien quiere hacer el mal y de repente se torna y dice, voy a hacer el bien. Esa es la idea de esa palabra. Pero este verbo difiere un poco del verbo que usualmente se usa en la Biblia para un arrepentimiento total. ¿Pertenece a la familia? Sí. O sea, el verbo que se usa para hablar de un arrepentimiento que tiene el sentido de volverse atrás de la vida pasada, dejar el pecado y comenzar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, es un verbo diferente. El verbo que expresa un arrepentimiento total, que involucra el corazón, la mente y la voluntad, no es el arrepentimiento que experimentó Judas, como algunos interpretan. El remordimiento que Judas experimentó simple y sencillamente fue un cambio de pensamiento sobre lo que había hecho cuando entregó a Jesucristo, a quien él ahora declara que era inocente. Eso no es arrepentimiento. Cambió, se sintió mal, pero eso no es arrepentimiento. Judas aquí hizo uso de su conciencia, reconoció que lo que había hecho era un pecado y por eso se desesperó, devolvió las monedas de plata. Mateo describe que él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas reconoció que había pecado al entregar a Jesucristo el justo, pero nunca se arrepintió de su pecado. Notemos que la Escritura no nos dice que él vino a Dios confesando su pecado y pidiendo perdón en arrepentimiento. De hecho, el Nuevo Testamento, ni los evangelios, ni el resto del Nuevo Testamento menciona a Judas, sino para señalarlo como aquel quien traicionó a Cristo él ya no tuvo una historia al lado de su Señor. El remordimiento de Judas no fue como el arrepentimiento de Pedro cuando se dio cuenta de que había negado a su Señor y lloró amargamente. Y Pedro vemos que no solamente es un hombre que creció espiritualmente,
se arrepintió de su pecado, pero fue usado por Dios en el libro de los Hechos y escribió 2 epístolas. Vea esto tan importante. Judas reconoció que había pecado al traicionar a Cristo, pero esto no significa que Judas hizo algo correcto. Simple y sencillamente significa que Judas confió demasiado en su conciencia de lo bueno y lo malo. Judas hizo lo siguiente: confesó delante de los hombres, pero no delante de Dios. Confesó delante de los ancianos y de los líderes espirituales, quienes estaban extraviados, los sacerdotes, los escribas. Y cuando él confesó a estos líderes, no les pareció nada de bien que él haya reconocido que había cometido pecado. ¿Y sabe qué hicieron? Lo aplastaron. En primer lugar, Judas estaba literalmente contradiciendo el juicio que ellos ya habían declarado. ¿Cuál era? Es culpable y es digno de muerte. Y ahora Judas está diciendo, es inocente, entregado sangre inocente. Pero esto ya era demasiado tarde. El arrepentimiento de Pedro lo condujo a Cristo, pero este remordimiento de Judas lo condujo a la muerte. La respuesta de los ancianos, si puede ver conmigo el texto del 6 en adelante. Aquí es donde el texto nos transiciona de ver ese remordimiento mortal, porque Judas, ¿qué fue? Sintió remordimiento, devolvió las monedas, se apartó de ellos y fue y se ahorcó. Y ahora aquí vemos esa transición entre el remordimiento mortal y la religiosidad incoherente de los hombres. La respuesta de estos líderes fue: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Al escuchar esto, Judas tiró las monedas de plata en el santuario. Se cree que cuando él tiró las monedas, escuche, lo hizo violentamente, frustrado. Digo, he pecado. Y ellos dijeron, ¿y a mí qué? ¿A nosotros qué? Tiró las monedas violentamente. Literalmente estos hombres le dijeron, no nos importa tu responsabilidad, eso es tu problema. Nosotros ya obtuvimos de ti lo que queríamos, tú eres responsable. Esto nos enseña varias cosas importantes, amados hermanos. En primer lugar, es que de muy poco le sirve al hombre servirle a la impiedad y al pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? De muy poco le sirve al hombre servirle a la impiedad. El obispo J.C. Ryle dice lo siguiente. Él dice que el pecado es en realidad el peor de los amos. Sirviéndole se obtienen muchas promesas agradables, pero una total escasez de resultados deleitosos. Su paga son el dolor, el remordimiento, la culpa y con demasiada frecuencia la muerte. Los que siembran para su carne ciertamente cosecharán corrupción y eventualmente la muerte. Vaya conmigo a 2 de Corintios y vea cómo la Escritura hace un contraste entre el remordimiento o la tristeza que verdaderamente produce arrepentimiento y aquella que no produce arrepentimiento. 2 de Corintios 7:10.
¿Lo tiene? Dice la Escritura: la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Pero hay una tristeza del mundo que produce ¿qué? Muerte. El remordimiento de Judas lo llevó a la muerte porque no era un remordimiento genuino, ni era un arrepentimiento por causa de su pecado. Sabía que había hecho algo mal, la conciencia jugando, pero no es suficiente. Cuando hay un arrepentimiento concedido por Dios, esa tristeza aleja al hombre de su pecado y lo trae cerca de Cristo para que obtenga salvación. Eso es el verdadero arrepentimiento. La pregunta aquí sería para todos y cada uno de nosotros, amados hermanos: ¿nuestro arrepentimiento nos ha acercado a Cristo y nos ha traído como resultado la salvación, o es todo lo contrario? Porque la tristeza, dice 2 Corintios, del mundo te hace sentir mal, te hace saber lo correcto de lo incorrecto, pero siempre conduce a muerte, y es la causa de la muerte espiritual. Estos líderes judíos entonces están en un despliegue de religiosidad incoherente. Al contestarle a Judas y a nosotros, que empieza una serie de evidencias de estos hombres que demuestran religiosidad incoherente, o dicho de otra manera, hipocresía de la religiosidad. Una vez más, el versículo 6, los principales sacerdotes tomaron las 30 piezas de plata. Esto nos debe sorprender. Tomaron el dinero de regreso. Judas en su furia las tiró. No se sabe con certeza si fue en el templo, en el lugar santo, si fue en alguno de sus espacios, no se menciona. Pero sí se nos dice que fue en el templo y fue delante de estos líderes espirituales. Sea como sea, esto fue una ofensa terrible para estos aparentes líderes espirituales. Judas se fastidió tanto de lo que había sucedido y de estos líderes que tiró las monedas y se fue de ellos. Como alguien dijo, esto nos muestra que hay diablos que se fastidian de otros diablos. Así es la vida en el mundo. Pero la incoherencia y la hipocresía de la religión se muestra en que estos hombres estaban dispuestos a inventar toda clase de sistema para poder justificarse. Estos hombres recogen las monedas de plata y dijeron lo siguiente. Vea esas palabras que reflejan un despliegue de hipocresía y de falsedad. Ellos dijeron: no es lícito, o sea, no es correcto ponerlas en el tesoro de las ofrendas. ¿Por qué? Porque es un precio de sangre. Quiero que vea conmigo la incoherencia y la hipocresía de la religiosidad de la cual ninguno de nosotros debe de ser parte. En primer lugar, aquellos hombres que no habían tenido la capacidad moral ni piadosa para no condenar a Jesucristo el inocente, ahora se pusieron un traje de santidad ficticia y de una aparente capacidad para hacer diferencia entre algo bueno y algo malo, y dijeron: este dinero no se puede poner en el tesoro del templo.
es incorrecto. Es dinero de un asesinato. Y uno lee esto y se pregunta, ¿qué tan lejos puede llegar la ceguera espiritual y llevar a los hombres tan lejos de Dios? La incoherencia espiritual y la hipocresía de estos hombres era algo que destilaba de ellos. En primer lugar, ellos habían comprado la muerte de Cristo a través de Judas. Ellos habían dado el dinero. Judas lo entregó. Los romanos lo ejecutaron. Qué terrible. ¿Qué tan lejos puede alguien llegar a la ceguera espiritual para no darse cuenta de que son parte del pecado? ¿Sabe qué nos muestra esto, amados hermanos? Esto nos muestra que los hombres religiosos son tan sistemáticos que pueden vivir cometiendo pecados y todavía seguir aparentando religiosidad o espiritualidad. Claro, es una religiosidad muerta, con apariencia de piedad. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Profesan tener piedad, profesan tener santidad, pero sus hechos lo niegan. Y así hay muchos el día de hoy. Hombres que piensan que pueden estar jugando con Dios. Cometen toda clase de pecados, convirtiéndose en hombres incoherentes e hipócritas porque dicen tener religión. Ellos se encuentran en cada esquina una oportunidad para pecar, pero no hay problema. No hay problema. En cada esquina encuentran una forma de pecar, de pensamiento, de obra, de actitud, pero no hay problema. Ellos dicen, al fin y al cabo, voy a la iglesia el domingo. Al fin y al cabo, yo leo la Biblia. Al fin y al cabo, yo canto con los cristianos. Tienen apariencia de que saben distinguir lo correcto de lo incorrecto. Pero como vemos en la vida de Judas y aún en la vida de estos hombres, amados hermanos, es que eso es insuficiente. Es insuficiente. Y todo lo contrario, lo único que hace es traer condenación sobre los hombres así. La inhabilidad o la incapacidad de la conciencia, amados hermanos, estos hombres estaban pensando, bueno, usando su aparente conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, no podemos poner este dinero acá porque es dinero de sangre, de muerte, de un asesinato, cuando se les olvidaba que ellos mismos habían pagado por ese dinero. Pero en realidad no era que se les olvidaba, sino que eran sistemáticos y encontraban formas para cómo poder justificar su pecado y ya no ser aparentemente culpables. Que no suena a nuestros días. No importa, ofendo a Dios, soy infiel a Dios, pero de todos modos voy a la iglesia. Participo en oración, si es que participa en oración. Participo en los servicios, si es que participa en los servicios. Qué peligro, ¿no? Un paréntesis. He dicho en el principio que nosotros tenemos que buscar con todas nuestras fuerzas adorar al Señor. Si la vida de una persona está así, con una conciencia elevada, pero el espíritu muerto, y cuando viene a la iglesia y se lee la escritura, está silbando a la derecha o a la izquierda, o está más interesado pensando en lo que va a ir a hacer después del servicio,
o si está pensando en que a qué hora se terminará todo esto, ¿cómo va a trabajar la palabra de Dios en su corazón? Necesita urgentemente la palabra de Dios, y cuando viene acá y está leyendo la Biblia, él está mirando a la derecha, al oeste, norte, sur. Cuando todos están cantando, ¿está durmiendo? No, hermanos, este momento es especial. Venimos a que Dios atraviese nuestro corazón corrupto y nos hable a través de su palabra para que nos limpie. La única manera en que los hombres serán limpios, escuche, es a través del Evangelio de Cristo, a través de su palabra. No es suficiente hacer cosas buenas como ir a la iglesia. No es suficiente. Se necesita una transformación interna por la obra del Espíritu Santo. Let me say this to our kids and our teenagers. Everything that I am saying until now centers around this. It is not sufficient to know good from evil, and even to choose to do good. It is not sufficient before God. Every human needs internal transformation that can only be performed by the grace of God through His Holy Spirit. And therefore, it is not enough to go to church only. It is not enough to participate in things and events in church if your heart has not been transformed. It is not enough to be the son of a preacher to be saved. Every man, every woman needs internal transformation that can only be performed by the grace of God, by the Holy Spirit. If you think that you can only, or that you will do good by the end of your life, by knowing what's right and wrong, and that is sufficient, there are millions of people dying today who are going to hell because they rejected the only one thing that can save them, and that is faith in Jesus Christ. True faith in Jesus Christ. Think about that. This is so important. It's a matter of life and death. And Jesus is offering you life. Los líderes espirituales de Israel, según Mateo, habiendo escogido las monedas de plata, se reunieron y concluyeron que deberían de comprar el campo del alfarero. ¿Lo puede leer conmigo ahí? Y lo compraron para dar sepultura a los forasteros. Y uno se pregunta, ¿qué hicieron con las monedas? Compraron un campo del alfarero para dar sepultura a los forasteros. O sea, dijeron, no vamos a poner este dinero en el templo, pero lo vamos a usar para una obra caritativa. Durante el tiempo de la Pascua, que era este tiempo donde Cristo iba a ser crucificado, los judíos que no pertenecían a Israel venían de todas las naciones alrededor, y algunos de ellos posiblemente morían mientras estaban en Jerusalén, se enfermaban o un accidente y morían durante ese peregrinaje. Entonces, estos líderes llegaron a la conclusión de que aunque no podían usar este dinero para el templo, sí lo podían usar para hacer obras de caridad con aquellos que morían y no estaban en su tierra. Wow.
Ellos querían asegurarse de que el dinero era usado para una obra caritativa y así limpiar la culpa de su pecado. Esto es otra advertencia para nosotros. Ellos eran ciegos y no entendían que Dios nunca pasará por alto esa clase de actitud. Dios no es un Dios inconsistente. Nuestro Dios es un Dios santo, justo, inmutable en sus caminos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hay personas que no entienden a Dios y otros que están creciendo en el conocimiento de Dios, que a veces hablan, dicen y piden cosas que contradicen el carácter de Dios. Estos hombres no se habían dado cuenta que al hacer el uso de esas monedas, todavía permanecían contradiciendo el carácter santo y justo de Dios. No importa cómo usaran ese dinero ya llevaba una marca que era la sangre de Cristo Jesús. Y hoy en día hay personas que dicen, y digo esto con mucho cuidado, pero quiero traer luz. Nuestra vida, cada una de nuestras obras, de nuestras actitudes dentro de la iglesia y nuestra adoración a Dios siempre deben ir regulada por el carácter santo y justo de Dios, nunca en contradicción del carácter de Dios. Por ahí hace muchos años había una hermana y un hermano que tenían hijos y sus hijos habían decidido vivir en el mundo en pecado y terminaron en la cárcel. Porque andaban haciendo drogas, alcohol y andaban hasta asaltando. Y note la incoherencia. Vienen y piden al pastor y a la iglesia que oraran por ellos para que el juez Dios cegara sus ojos y que los dejara libre. Era como orar, Señor, por favor, que no metan a ese borracho que se accidentó y mandó a 3 personas al hospital, sácalo, solo porque es familiar de un cristiano. El hombre llega a esa clase de incoherencia porque no conoce el carácter de Dios. No quiere decir que no vamos a orar por esas personas, pero debemos orar consistentemente y debemos decir, Señor, no debemos de decir, Señor, que no lo metan a la cárcel, Señor, que a través de esto te conozca y se arrepienta de su pecado. A estos hombres se les había olvidado, como a muchos de hoy, que nuestro Dios es un Dios consistente en su santidad, su justicia y su inmutabilidad y que Él nunca cambia y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué clase de hombres podrían ser tan ciegos espiritualmente para decir, este dinero obtenido a través del pecado puede ser usado para una buena obra de Dios? Puede ser usado para una buena obra en la iglesia. Esto es tan inconsistente, amados hermanos. Una noticia es, Dios nunca excusará a nadie. Dios nunca excusará a nadie de su responsabilidad, de todo su pecado, no importa cuántas cosas buenas haga. La vida cristiana no se trata de hacer más bien que mal. La vida cristiana se trata de vivir perfectamente justificados por la fe en Cristo Jesús. Si estos hombres hubieran existido hoy, posiblemente hubieran dicho lo siguiente, como muchos de hoy, no importa,
Soy cristiano, puedo tener un centro de prostitución, pero no hay problema porque yo doy donaciones grandes a la iglesia. No importa, puedo tener un centro de ventas de licor, pero no hay problema porque de todos modos yo soy el que más dono en la iglesia. Esto es una incoherencia espiritual que demuestra nada más la ignorancia de las escrituras y una falta de relación con Cristo. Hay hombres que hoy en día en muchos lugares del mundo están vendiendo drogas, pero no tienen ningún problema porque de todos modos llegan el domingo y lavan supuestamente su culpabilidad y sus pecados a través de dar y donar. Esto era lo que estos hombres estaban haciendo. No hay perversión más grande de las buenas obras que esta clase de obras. Hacer cosas buenas a través de medios pecaminosos. No. Eso fue una realidad para estos hombres, para Judas. Y vemos que Dios no excusa esto. Las buenas obras nunca serán capaces, hermano. Las buenas obras nunca serán capaces de limpiar los corazones corruptos, las manos sanguinarias, ni las mentes corrompidas. Solamente el sacrificio de Cristo puede limpiar a los pecadores de su pecado. Solamente. Números 14:18 dice lo siguiente: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No apareció nadie que les dijera esto a los líderes judíos y a Judas. No importa. Usaron su conciencia, pero la conciencia es insuficiente. Se necesita un genuino arrepentimiento. Me enfoco al final. El versículo 9 y 10 nos muestra que estos eventos fueron la realización profética, el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido por sus profetas. En cada paso, en cada evento que condujo a la crucifixión de Cristo, se evidencia la soberanía de Dios, que evidencia la realidad del corazón del hombre. Su maldad y su pecado son extremos, que aún pueden hacer cosas piadosas en el nombre de Dios. Es terrible. La palabra se cumplió. Versículo 9 y 10 nos dice que todo esto para que se cumpliese lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. En el contexto se hace una alusión y referencia a Jeremías 18, 19, y aunque no se menciona Zacarías, es una referencia directa de Zacarías 11, 12 al 13. La cita en el Mateo trata acerca de cuando Israel había rechazado a su pastor. Y al renunciar a su oficio, Zacarías pide el salario que correspondía a 30 siclos de plata. Y habiendo recibido Zacarías las 30 monedas de plata, el Señor le dice que tire esas monedas en el campo del alfarero. Eso era una imagen de Jesucristo, el verdadero pastor de Israel. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Jesucristo también dijo:
Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Pero también él les dijo a los líderes judíos: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo conozco mis ovejas y ellas me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa es la diferencia entre conocer la verdad y no conocer la verdad. Judas estuvo por varios años con Jesús como discípulo, 3 años, pero se cree que Judas posiblemente conocía a Jesucristo de 7 años. La profecía tuvo el cumplimiento perfecto en todo lo que aconteció. Tuvo cumplimiento perfecto en el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Esto que le voy a decir es tan importante, amados hermanos, para concluir. La vida y el ministerio de Jesús fueron tenidos en poco por su pueblo. Hoy muchos hombres están haciendo exactamente lo mismo. El evangelio está siendo predicado. Dios está obrando a través del mensaje de su Hijo, llamando pacientemente a los hombres a un arrepentimiento y a depositar su fe en su Hijo para que puedan ser salvos de la condenación eterna y que sus pecados sean perdonados. Y sin embargo, los hombres no quieren nada. No importa. Pueden asistir a una iglesia 10 años, como lo mismo que alguien entra hoy a la iglesia y rechaza a Cristo. Así hay hombres que tienen tiempo escuchando y no quieren. Hay hombres que piensan que es suficiente tener una conciencia y conocimiento de lo malo y de lo bueno. Hay otros que piensan que es suficiente sentirse mal y hasta llorar por sus pecados sin arrepentirse. La Biblia nos ha dejado claro que eso no es suficiente. Eso no da vida. Eso deja a todos los hombres en el mismo carril de la muerte en el que están ahora mismo. Lo que da verdadera vida no es solamente reconocer el pecado, sentirse mal por él, sino lo que da vida es venir a Cristo, confesar nuestros pecados, depositar nuestra fe en él verdaderamente, correr al único socorro que Dios ha provisto en su Hijo, para ser liberados de nuestra maldad y que podamos obtener la vida eterna. La palabra se cumplió para mostrar la veracidad de Dios, pero también se cumplió para mostrar la realidad del pecado del hombre, que siempre será así a menos que Cristo sea su Rey. ¿Quieres ser una oveja del Señor? ¿Quieres oír la voz del Señor? ¿Quieres vencer el engaño de la conciencia moral de lo bueno y lo correcto? ¿Quieres practicar la verdadera religión? Solamente es a través de Cristo. Y un Cristo plenamente creído y confesado. Ven a Cristo. Para Judas y para los líderes religiosos no hubo otra oportunidad. Pero para ti, hoy es el día. Hoy hay oportunidad. No importa quién seas. Hombre, mujer, joven. ¿Quieres vivir la verdadera religión? Es Cristo. No las buenas obras ni la conciencia realizada, no. No es suficiente. Es bueno reconocer lo malo de lo bueno y hacer lo bueno. Pero si Cristo no está en el centro, son obras morales que conducen a muerte y no a vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por confrontarnos y hablarnos de esta manera tan preciosa. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a seguir creciendo en este conocimiento precioso.
para no valorar mucho la conciencia y la moralidad, ni la religiosidad, sino para valorar a aquel que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Gracias, Padre, en ese nombre precioso, que es sobre todo nombre. Amén.